A mi modo de ver, el conflicto entre Rusia y Ucrania atraviesa un momento de cierto impasse dinámico. Ha pasado más de 2 meses desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los Estados Unidos y sus aliados han proporcionado una gran cantidad de armamentos a Ucrania y al mismo tiempo han impuesto una serie de sanciones contra Rusia. Pero ahora lo que vemos es que la situación no ha avanzado hacia una resolución política. Al contrario, lo que vemos es una posible escalada de la crisis. ¿Por qué es así? La lógica militar se está imponiendo con claridad a la vía diplomática como mecanismo idóneo para resolver esta crisis, y existe una clara asimetría en los esfuerzos de algunas partes, algunos actores sobresalientes en esta crisis, probablemente porque ello responde mejor a sus intereses estratégicos, el hecho de poner más el acento en la vía de las sanciones o suministros de armas que en la opción de la negociación entre las partes, ¿no? Indudablemente lo que puede facilitar las expectativas de paz es la negociación, porque la raíz del problema es un problema político y obviamente es muy difícil de resolverlo a través de medidas exclusivamente de carácter militar. Sin duda alguna, la negociación es la única salida de esta crisis. Sin embargo, como lo que usted acaba de mencionar, algunos países han respondido mejor sus propios intereses estratégicos en esta crisis. Entonces, en su opinión, ¿cuáles son los intereses estratégicos que busca Estados Unidos en esta crisis? Yo resumiría los intereses estratégicos de Estados Unidos en esta crisis en 4 aspectos principales. En primer lugar, reflotar la OTAN, ¿no? Hace muy poco tiempo incluso el presidente Emmanuel Macron hablaba de que la OTAN se encontraba en una situación de muerte cerebral, ¿no? Y por lo tanto con unas expectativas francamente inciertas, ¿no? Sin embargo, esta crisis ha reflotado de manera evidente la OTAN, incluso con expectativas de expansión y de alargamiento de su influencia no solo en Europa, sino incluso en otras partes del mundo, a juzgar por las declaraciones de algunos líderes políticos, ¿no? Un segundo aspecto que me parece importante es el reforzamiento de la alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? En los últimos tiempos, Bruselas había manifestado su intención clara de potenciar la autonomía estratégica y, por lo tanto, esto suponía un riesgo importante de alejamiento de Estados Unidos, en la medida en que, a la par de cierta intersección de intereses, podía fraguarse también expectativas autónomas respecto a sus intereses y objetivos a nivel global, ¿no? Indudablemente esta crisis también ha acercado de forma evidente a Estados Unidos y a la Unión Europea, cercenando de forma clara y rotunda pues esas posibilidades de que la Unión Europea desarrolle una autonomía estratégica que pueda ser denominada como tal, ¿no?
En tercer lugar, indudablemente debilitar, desgastar a Rusia en su poder económico, en su poder político, en su influencia estratégica y aislarla de la comunidad internacional en la medida de lo posible, ¿no? Y en ese sentido, esto también tiene un impacto en China, en la medida en que el entendimiento estratégico entre Moscú y Beijing pues es uno de los datos más sobresalientes de la política y de las relaciones internacionales en el siglo XXI, ¿no? Un cuarto elemento que me parece importante también destacar es el reforzamiento del liderazgo global de Estados Unidos, instituyendo una dinámica crecientemente bipolar, tanto en el ámbito de la política como en el ámbito estratégico, y que también indudablemente puede afectar de modo claro a la posición y a los intereses de China en el mundo, en la medida en que por parte de algunos países pues se potencian lógicas igualmente de carácter militar, como la creación del AUKUS, como la potenciación del Quad, de la Alianza Cinco Ojos, etcétera, etcétera, que plantea desafíos estratégicos de gran importancia para China e indudablemente también para Rusia. Pero en su conjunto, este mapa, esta realidad que se va conformando, revela pues un gran pulso por parte de Estados Unidos para catalizar los apoyos a nivel internacional para defender su posición hegemónica a nivel global.